La investigación contiene fundamentalmente partes importantes de lo que fue la frustrada colaboración eficaz del ex viceministro de Comunicaciones del gobierno aprista, Jorge Cuba, como sabes, en prisión por el caso de Lavallato sobre el metro de Lima. Es hasta este momento el funcionario de más alto rango que ha sido puesto en prisión por esta razón. Él había estado en silencio. Se suponía de que no había hablado, pero en realidad estuvo dentro de un proceso largo de colaboración eficaz en la cual, como verán los que nos lean, contó mucho. Pero inexplicablemente, desde mi punto de vista, o por lo menos no tiene una explicación lógica, los fiscales entonces a cargo del caso, Sergio Jiménez, Marcel Paucar, que estaban bajo la dirección de Hamilton Castro, decidieron cancelar la colaboración eficaz, desestimarla. Pero lo curioso del caso es que todo este proceso se dio cuando Hamilton Castro, para todo propósito práctico, después que fue cesado. Él fue cesado en julio. Sí. Sergio Jiménez, que trabajaba con él, renunció y su renuncia fue aceptada el 8 de agosto. Y el 30 de julio, después que ya había salido Hamilton Castro y que me imagino le había presentado su renuncia, es que él declara que ha desestimado esta colaboración. Pero lo interesante es que después de eso se pierde la carpeta. Sí. Donde está todo eso, se pierde, no está, desaparece. Eso es parte de los documentos que en su momento se dijo habían desaparecido del despacho de la casa de Hamilton Castro. ¿Tú crees que es eso? Yo no sé la casa de Hamilton, estoy hablando de la Fiscalía. En la Fiscalía. De la Fiscalía, del equipo especial, a la hora de ver todo lo relacionado con este caso. Sí. Ese desistimiento y no estaba, no figuraba. Y solo el 22 de agosto, cuando ya no estaba ahí, Sergio Jiménez hizo una diligencia extraordinaria en la que indicó de que sabía que se había perdido y entonces él tenía una copia que la puso. Entonces, al darse cuenta de eso, ha habido tanto el fiscal José Domingo Pérez como su coordinador, el fiscal superior Rafael Vela, decidieron enviar esto a la Oficina de Control Interno de la Fiscalía para que vea si es que hay razones para tomar acciones disciplinarias o una investigación. Pero lo interesante que después de eso, en IL Reporteros, pudimos conseguir la colaboración, la frustrada colaboración eficaz. Y a mi entender, a nuestro entender, yo escribí esto con mi colega Romina Mela, tenía una información interesantísima, que arroja nuevas luces sobre la investigación y que si no fue seguida en su momento, espero que sea seguida y profundizada ahora. Porque él ahí tiene menciones muy concretas respecto de Alan García, respecto de Enrique Cornejo, y son menciones que obviamente exigen una corroboración y una investigación más bien. Claro, cuando Cuba es detenido, la sensación es, justamente por lo que tú decías, al ser el funcionario de mayor nivel, sí, que finalmente era capturado y puesto ante la justicia, era la pieza clave para llegar a lo que llamamos los peces gordos, ¿correcto? Ese era el camino. Sí. Digamos, luego se encuentra este dinero en Andorra, me parece, que está a nombre de una empresa de la que es titular Cuba. Hispamar, si no me equivoco. Sí, Hispamar, donde se ha depositado una cantidad de dinero y la hipótesis de trabajo es que este dinero era el pago de un soborno que no necesariamente cobró únicamente Cuba. Evidentemente tenía una parte de ese dinero, pero que él había sido una suerte de depositario o testaferro, si quieres, para la gran coima que se depositó por la línea 1 del metro. Ahí Cuba, en su confesión, sí, hace revelaciones muy interesantes de cómo se abrían esas cuentas. El tipo de banca delivery, sí, que hacía la BPA, la banca privada de Andorra, con viajes constantes a Lima para abrir cuentas offshore de acuerdo con la marcha de las coimas. Pero hay otra cosa importante. Cuba menciona una suerte de pago estándar de coimas sobre el valor total
de la operación, de la obra. 2.5%, sí, acá lo tengo, que según él indica era también lo que hacían los miembros del llamado Club de la Construcción y que lo había tomado... Hay un tarifario. Sí, 2.5%. Ahora, nosotros en Ideales Reporteros, antes y por nuestra cuenta, viendo los casos de corrupción en el Perú, en Brasil y en el resto de América Latina, sacamos el 3%. Incluso hicimos una nota sobre ese 3%, que era más o menos la regla de lo que pagaban. 2.5, 3%, pero por ahí va. Ahora, una cosa interesante en las investigaciones sobre el metro es de que si tú encuentras, por ejemplo, que en el caso de la Interoceánica y en otras, llegas a ese nivel, muy cerca del 3%, en el caso del metro, con lo que había sido sacado a luz, no llegabas ni siquiera al 1%. Es decir, había un 2 y pico por ciento que estaba en el aire, que no existía, que aparentemente no había sido pagado. Y él dice claramente... ¿Que aparentemente era una rebaja? Que aparentemente era una rebaja, que aparentemente eran cosas que se habían hecho generosamente. Pero él menciona ahí de que los dos tipos, que Odebrecht, en este caso la empresa que tenía junto con Graña y Montero el llevar a cabo la obra, tenía determinados dos tipos de actores que eran fundamentales para la realización de sus objetivos comerciales en determinadas obras y en consecuencia eran parte central de todo el proceso de coima. Los actores políticos, presidente, ministro de Transportes, por ejemplo, y los actores técnicos. Dentro de eso, los actores técnicos, en el caso del metro, eran los del comité, era el de la autoridad, Osvaldo Plasencia, y por supuesto Cuba. Dentro de los actores políticos eran básicamente Alan García y Enrique Cornejo. Y Enrique Cornejo. Y Enrique Cornejo. Bueno, hay una buena parte de ese porcentaje, que era más o menos lo que en forma sistemática se hacía, que no figura. Y la otra cosa más interesante es de que él menciona la fuente de quien le cuenta todo eso, y lo refiere a ese caso, que es Carlos Nostre, el que estaba a cargo del proyecto, y que ahora es uno de los colaboradores lenientes y que además va a tener todo el interés en confesar, porque es uno de los pocos exaltos funcionarios de Odebrecht que sigue trabajando en la compañía. Que sigue trabajando en la compañía. Vamos a leer, ¿qué te parece? Algunos extractos de lo que tenemos aquí, porque lo acabamos de imprimir. Y esta es una de las cosas, o algunas de las cosas que declara Cuba, ex viceministro de Comunicaciones en el gobierno de Alan García, cuando se produce esta adjudicación de la línea 1 del Metro de Lima a la empresa Odebrecht. Él dice: Odebrecht, como miembro principal y activo del club, que tiene como política pagar el 2.5% del monto licitado por cada obra que se adjudique. Este importe se distribuye, como bien ha dicho Gustavo, entre los actores políticos y los actores funcionales. La parte de los actores políticos lo trata Jorge Barata, con las más altas autoridades, Toledo, García, Humala, mientras que lo que corresponde a los actores funcionales lo trataban los directores de cada proyecto: Luis Weil, Carlos Nostre, Renato Bortoletti, otros funcionarios que estaban por debajo de Jorge Barata. Para el periodo 2009-2011 de la gestión de Enrique Cornejo, se realizaron 25 concursos públicos con un valor adjudicado estimado en más de 3.000 millones de soles y 35 licitaciones con un valor adjudicado estimado en 5.178 millones de soles, que en conjunto totalizaron más de 8.600 millones de soles, aplicando el 2.5% que pagaba el club. Tenemos que para el periodo se habían pagado 201.7 millones de soles. ¿Cómo se pagaban las coimas? Cuando Cuba dio la siguiente declaración, no tenía cómo conocer la información sobre el funcionamiento del sector de operaciones estructuradas. Su descripción del servicio delivery de la banca de Andorra es particularmente interesante. Las formas en que Odebrecht pagaba eran en cuentas en el exterior o en efectivo. El detalle de los pagos a cada uno de los actores políticos, más allá de lo que he mencionado, no lo tengo. Eso lo acordaba y disponía como pago el señor Jorge Enrique Simoes Barata, según me comentó Carlos Nostre. Y aquí aparece justamente Hispamar, que es una empresa panameña cuya creación a finales de 2010 fue tramitada por
justamente para facilitar, digamos, los mecanismos de creación de estas empresas, aperturas donde finalmente se depositaba este dinero ilícito. Muy interesante el informe. Nosotros aquí hemos tenido en su momento al fiscal Jiménez, que fue el que archivó la declaración o que consideró que por aspectos formales Cuba no podía acogerse a la colaboración eficaz. ¿Tú crees que sí estaban los elementos dados y que hubo un encubrimiento por parte de la Fiscalía para que Cuba no fuese considerado colaborador eficaz? No quiero calificar lo que puede haber habido. A mí me parece de que fue una acción, en el mejor de los casos, totalmente errónea, totalmente errada, que le hizo daño a la investigación. Cuba tenía mucha información, pudo haber tenido más, y eso... Pero dicen que él no había reconocido los delitos y que por lo tanto, por eso, no cumplió con formalidades. Nosotros en la última parte sí. del artículo hemos sacado los argumentos de Hamilton Castro y de Sergio Jiménez, sí. y la respuesta del abogado de Cuba, Víctor Urquizo, sí. Donde él básicamente sostiene que no fue así. Urquizo. Sí, Urquizo, que no fue así, que ellos tuvieron la mejor voluntad de cooperar, de colaborar, y de que básicamente algunas de las cosas que pasaron sin que ellos hubieran intervenido en el proceso, sin que se les hubiera dado oportunidad y solamente cuando se les notificó. Claro, porque aquí Sergio Jiménez dice que advierte a Urquizo 15 días antes del archivamiento, le advierte a Urquizo de que no iban a poder considerar la colaboración eficaz del señor Cuba por estos formalismos que te he mencionado. Sí. Entonces, en teoría para Jiménez, Urquizo sabía y aún así, digamos, aún así no se hizo nada para que Cuba calificara formalmente. Urquizo lo dice líneas abajo, se le notificó, Ajá. no se le indicó la posibilidad de hacer un cambio, una negociación en esto. Al fin y al cabo, todo el propósito de la colaboración eficaz, todo el propósito de la delación premiada en Brasil, es que los delincuentes que han estado incursos en un esquema de criminalidad organizada confiesen, revelen cosas que tengan importancia para descubrir a otros actores mayores. Esta declaración, tú sabes, si Urquizo lo ha confirmado ahí de Reporteros, cuenta no solamente con lo dicho por Cuba, sino con todo aquello que se le pide para verificar la fuente de conocimiento, como la llaman los fiscales. Él da toda una serie de informaciones de referencia para la corroboración. Hubo 2 diligencias de las que nosotros tenemos noticias que se hicieron con una semana de por medio en el penal Ancón 1, Ajá. donde obviamente las facilidades de Cuba de poder llegar a documentos, papeles, internet, lo que fuera, eran muy limitadas. De tal manera de que en ese momento él actúa con base en la memoria. Como es lógico en ese tipo de casos, una vez de que tú tienes establecido un horizonte promisorio en lo que esta persona tiene para darte, y era obvio, es obvio cuando uno ve eso, de que tenía muchísimo, entonces tú vas creando facilidades adicionales para que pueda reunir los documentos, las corroboraciones y todo eso. Ahora, hay cosas que son obvias. Él, por ejemplo, afirma lo del 2.5%, lo de que Barata decidía esto, decía lo otro, y menciona quién se lo dijo, Carlos Nostre. Carlos Nostre, si uno marca el código de país y de sí. Venezuela y de Ciudad de Caracas, lo va a encontrar, porque es él quien está a cargo, básicamente, de la operación de Odebrecht en Venezuela ahora, y es una persona que va a participar ahora con los nuevos fiscales a cargo de este caso, en todo el proceso de colaboración eficaz, delación premiada con los ejecutivos de Odebrecht que se va a dar en Brasil. Entonces, ya, Cuba ha dicho que Nostre le dijo, para Nostre, que está actuando bajo juramento, bajo la ley brasileña, donde si miente va a la cárcel, donde tiene mucho que perder, y eso también reza para los otros que están mencionados ahí, Bortoletti, Meneses Bale y Barata sobre todo. Entonces, ahora, sobre la base de estas informaciones, van a tener obviamente mucho interés en decir la verdad, porque se juegan mucho. Muy bien, vamos a ir a una pausa porque tengo que hacerla, pero no sin antes anunciarle al público que mañana nosotros también tendremos alguna información adicional sobre lo que ocurrió en el gobierno de Alan García para exonerar y para facilitarle el camino a Odebrecht en la adjudicación de esta obra. Hay un testigo, Navarro, que todavía no ha sido acogido como colaborador,
pero que él también abona en esta idea y en esta versión de que Alan García quería sí o sí sacar esa obra y sacarla con Odebrecht, que es una decisión que se toma luego de hacer una visita a los avances de la interoceánica. Sobre eso, mañana tendremos más información, pero no se pierdan este interesante reportaje de IDL Reporteros que de alguna manera contribuye a armar este difícil rompecabezas. Ojalá que el señor García también nos quiera atender en algún momento, ¿no? Creo que sí. Ojalá. Ojalá. Vamos a la pausa. Seguimos hablando con Gustavo Gorriti porque hay más el día de hoy en 2018.